la tasa social de descuento es la convención, el acuerdo que el Estado hace para ciertos tipos de bienes, ¿ya? Entonces, esta la tenemos en un anexo, en el anexo 9-11 de InvierteP y del SNIP, ¿ya? Yo a veces lo confundo porque estoy hablando en antiguo del SNIP, ¿no? Es lo que se tiene escrito. Ahora incluso lo que han escrito, lo que están diferenciando en los anexos es el largo plazo, ¿ya? Y va por ahí también, de 5, 4%. Mientras mayor sea el plazo, más baja es la tasa social de descuento. Pero ojo, esto es una convención, un acuerdo del Estado que dice, ¿saben qué, señores? Si ustedes van a evaluar carbono o van a hacer proyectos de muy largo plazo, como un proyecto, imagínense, de reforestación de bosques, tienen que tomar en cuenta estas tasas que son muy bajas, ¿ya? En cambio, cuando hablan de proyectos de inversión privada, hablan de tecnologías, de maquinarias, de industria, como lo que estamos hablando, para todo lo demás vamos a hablar de una tasa de interés, que sería, que usaríamos como nuestra tasa de descuento del 13%. El beneficio por carbono, el ahorro por carbono, y el ahorro es un tipo de ingreso también, va a contribuir a la rentabilidad del proyecto, pero no sabemos en cuánto, ¿ya? Y eso lo vamos a medir ahora que vayamos a ver el ejercicio. ¿Qué contribuye a qué? A la rentabilidad del capital por el tipo de negocio en el que está insertado el sector de la industria al que pertenece, que puede ser variable. En este caso, básicamente, es frío, ¿no? Es el negocio de los congelados, del transporte aéreo. Pero puede variar de acuerdo a la naturaleza del negocio. Eso es algo que domina o que dominamos en la medida que tengamos la información más cercana a la realidad de la empresa. Lo que estoy tratando de poner es básicamente para diferenciar el componente carbono, ¿ya? Y lo vamos a ver en cuánto contribuye el carbono a la rentabilidad y en cuánto contribuye la rentabilidad propia del negocio a la rentabilidad total, ¿no? Por eso es que son diferentes tasas. Solamente la del carbono, ¿ya? Es la tasa de descuento es 4%, ¿no? Pero la oportunidad de no usar ese dinero en la tecnología de carbono, ¿ya? Que tiene la empresa es dejarlo a una tasa de interés del 5%, ¿ya? Esa tasa de interés es nuestro costo de oportunidad. Entonces, se supone que aquí ya estoy ganando más dinero, ¿ya? Más dinero si es que lo pusiera en el banco. Solamente si se tratara solo de carbono, pero no se trata solo de carbono. Se trata de todo lo que se puede conseguir con esa tecnología y todo el cambio que va a producir en la rentabilidad, en el rendimiento y la productividad de la empresa. No solamente es carbono. Carbono es la oportunidad, ¿ya? Es la oportunidad. Hay que aprovechar esa oportunidad. El resultado de aprovechar esa oportunidad va a apalancar a la empresa en mayores rendimientos, en mayor rentabilidad. Justo lo que les decía, ¿no? A mí me encanta el discurso proambiental y todo el activismo, y yo lo soy, y si ven en mis redes, en lo que hago, van a ver que soy coherente con lo que digo. Pero yo necesito evidencia, ¿ya? Insisto, evidencia. Y la evidencia va más por la parte cuantitativa. Es la más cercana, es la de mayor fuerza. Entonces, si yo doy evidencia de que la tecnología me produce una alta rentabilidad frente a una tecnología convencional alta en carbono, entonces no tengo yo, mi discurso se cae. No tengo sustento, ¿ya? Pero vayamos a dar esa evidencia calculándola, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los supuestos del mercado, a ver, tenemos riesgos del sector servicios logísticos de frío, o sea, los riesgos propios del negocio,
¿ya? Esto está apoyado en una revista, en un diagnóstico de la CEPAL. Dice, crecerá entre 8 y 15% la demanda de exportación de congelados por vía aérea. El petróleo disminuirá en 3% al año. Los costos logísticos aumentarán en 2%, la tasa de interés del mercado financiero aumentará en 1% al año. Es lo que se conoce ahora. Puede cambiar, pero esto es lo que se conoce ahora. Y sobre eso, lo que necesitamos es hacer previsible el negocio y justificar el cambio tecnológico. Los riesgos sociales. Habrán demandas sociales que elevarán los costos laborales de 3 a 5%. Habrán más paros de transporte. Ojo, los eventos pueden ser intensos, ¿ya? Y son cualitativos, ¿no? A paros de transporte, cualitativo. ¿Cómo lo mido? Como número de horas hombre perdidas, horas máquinas perdidas, embarques no logrados. Esa es la parte cuantitativa, pero la parte cualitativa la tengo que enunciar y le tengo que poner escenarios, resultados, eventos, ¿no? Como yo no tengo tanta estadística, no tengo yo donde hay formas de medir el riesgo y vamos a ir hacia ellos, ¿no? Y los riesgos climáticos, que no son poca cosa, se incrementan el riesgo de los perecederos por cambios en el manejo de plagas y enfermedades en 10%. Es decir, van a aumentar el riesgo penoso, el riesgo con pena, con efecto negativo, es que aumente las plagas y enfermedades por el hecho de tener cambios climáticos y territorios muy vulnerables, como son los territorios productivos del Perú, ¿no? Somos muy vulnerables. Somos muy biodiversos y tenemos todos los climas del mundo, no sé, el 85% de los hábitats del mundo, ¿ya? En este territorio bendito, al que celebramos cantando el himno, etc. Pero eso nos hace muy vulnerables a cualquier cambio en el clima, ¿ya? Y justamente hacerlo predecible, cuáles son los efectos, ya estamos haciendo algo para gestionar el riesgo. No es que vayamos a disminuir la amenaza, la frecuencia, la probabilidad ni la intensidad de la amenaza, del evento, sino vamos a hacer predecible qué hacemos cuando ocurra cada escenario. Entonces, hay escenarios de fenómenos de cambio climático que van a incrementar los costos de producción agrícola en 5%. También es un efecto importante para la inversión. Pero no todo lo podemos medir y no todos tenemos evidencia. Entonces, vamos a ver qué parte podemos cuantificarla y evaluarla en nuestro proyecto de inversión, ¿no? Lo primero es saber el ciclo del proyecto, son 20 años, empieza de 0 al 20, el 0 es hoy día, es el tiempo actual, y clasificamos los ingresos y costos para tener la utilidad operativa. Entonces, sí podemos, en este caso sí podemos, diferenciar los ingresos por aumento de la productividad, o sea, que es básicamente el negocio que ya se ha elegido, ¿ya? La naturaleza del negocio, y el ahorro de carbono como ingreso. Como tenemos precios sociales y tenemos el volumen de carbono ahorrado, entonces tenemos, en teoría, cuánto nos va a producir como ingreso el cambio tecnológico. Y los costos, ¿no? Costos por mantenimiento de la tecnología, el costo de la inversión, la depreciación, la amortización de intangibles. Esto es lo que nos dice el análisis de proyectos de inversión, ¿ya? Desde una forma más o menos medianamente contable. No agotamos todas las partidas que nos da la contabilidad, pero
esta es la forma en que estamos evaluando un proyecto de inversión para determinar solo los ratios más importantes, que es la rentabilidad en términos del valor actual neto, del el indicador costo-beneficio, de la tasa interna de retorno o la tasa de rentabilidad más aproximada antes de que la inversión sea negativa, y el tiempo de recuperación de la inversión, que son los indicadores más convencionales para medir la rentabilidad. Pero ojo que debemos considerar al riesgo como la probabilidad de que esa rentabilidad no la consigamos. Necesitamos primero saber la utilidad operativa. Si le agregamos el impuesto a la renta, tenemos una utilidad neta. Si le sumamos la depreciación y amortización, esa que hemos quitado al inicio en los costos, fíjense, a ver, ¿dónde está? Voy a anotar. ¿Dónde está el formato? Necesito un lápiz. Acá está el lápiz. Ya, acá está el lápiz. O sea, si se dan cuenta, estos signos son importantes, se suman o se restan. Entonces estoy hablando de esta depreciación y estoy hablando de esta amortización de intangibles que se repite acá. Arriba se resta y aquí se suma. En los costos se resta como si fuera algo real que está saliendo dinero, pero no está saliendo dinero, ¿ya? Solo se está haciendo la reserva de esa parte, ¿no? Y nuevamente en la utilidad se suma. ¿Sabes? Como si no hubiera pasado nada. En nuestro caso, no tenemos esta información, entonces solo la mencionamos. Luego, tenemos el flujo de caja operativo. De este flujo de caja operativo, ya podríamos sacar los indicadores de rentabilidad, pero si queremos tener el efecto del préstamo, de los intereses, o del mismo escudo fiscal, porque el préstamo disminuye nuestra utilidad y recién vamos a sacar el impuesto, la reserva del impuesto en el escudo fiscal, entonces podríamos hablar del flujo de caja libre. Acá ya considera al préstamo, que es un acontecimiento, un evento importante para nuestro análisis, ¿ya? Porque dependiendo de cuál es el nivel de afectación de la deuda frente a nuestra liquidez y cuál es la forma en que vamos a responder a esa deuda con flujo de ingresos, con o sea, activo corriente, o con activos de otro tipo, o incluso con patrimonio que ya es más riesgoso, entonces eso sí, afecta a la inversión, ¿ya? El préstamo. Y justamente lo que necesitamos saber es el efecto que tiene la deuda en la nueva tecnología. A ver, tenemos un formato en Excel, ¿ya? Al que vamos a ir poniendo estos ítems, ¿ya? Para hacer el análisis, pero vayamos con poniendo los parámetros que tenemos. Estoy aquí. Debo sacarlo. Ya no debo usar. A ver, ¿cómo no avanzo? Fíjense, voy a sacar el lápiz. Ah, ya está.
Voy a sacar esto. Creo que se ve todavía el garabato, ¿no? ¿O no? Sí, sí, justo. Sí, se ha quedado en la pantalla. Voy a poner de nuevo el... ¿Vas Listo. a compartir el Excel o Sí, el...? sí, sí. El Excel... A ver, un segundito. El Excel va a estar disponible también, pero... Primero voy a ir a la presentación para luego alternar con el Excel. ¿Ya? A ver, ya. Entonces, tenemos la inversión, que es lo que está claro, ¿no? 100.000 y el ingreso por aumento de la productividad es un dato. El ahorro de carbono es un dato producto de la evaluación. ¿Ya? Los costos no es dato, es un supuesto. El impuesto a la renta la tenemos, ya. Vayamos al Excel, entonces. Acá tenemos el Excel. ¿Lo ven? ¿Ven el Excel? Sí, sí se ve. Ah, ya, muy bien. Entonces, ay, no sé por qué no puedo entrar al Excel. Como que se ha congelado el Excel. Se ve que el cursor se mueve. Sí, solo el cursor, pero creo que es la forma de cambiar del compartido. Quizás si dejas de compartir y compartes directo al Excel. A Para ver, liberar. ya, ahora nuevamente voy a compartir. Compartir pantalla. ¿Sí? Ya, ahora sí. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, perfecto. Ya. Entonces tenemos, espérense, voy a movilizar. Esta pantallita me fastidia un poco. De nuevo me fastidia, vamos a ver. Ahí está. Ya. Tenemos los ingresos. El problema dice que los ingresos suben de acuerdo al parámetro del 20%. No, 6%. Acá está. ¿No? ¿Lo ven? Entonces lo aplico en la fórmula. 6% cada año. El ahorro de carbono. ¿De dónde sale este número? De los parámetros. Tenemos el precio del carbono, 7.17 dólares la tonelada, y tenemos cada año que ahorramos 36.38 toneladas. Este es el producto, ¿no? Todos los años la misma cantidad. Acuérdense, esta parte es teórica, pero producto de la evaluación RSP, es decir, esto ha salido de una evaluación, de una consultoría de 4 o 5 meses, para el caso del Callao, ¿ya? Este número. ¿Qué más? Los costos aumentan 20% cada año y tenemos una utilidad operativa. El impuesto a la renta, acá no se ve nada. El impuesto a la renta
A ver, de 29.5. Y ahora sí. Listo. ¿Dónde está? Acá. Básicamente se descuenta de la utilidad operativa y tenemos la utilidad neta, menos impuestos. Luego, la depreciación y la amortización que vienen a anularse, lo que estaba descontado arriba, ¿no? Acá se suma. Como no la conozco y tampoco es parte del ejercicio, ¿no? No lo pongo porque se va a anular. Y acá sí me interesa. Esto, el activo fijo, intangible, el valor de la recuperación y el capital de trabajo es parte de la inversión. Y la deuda es básicamente el activo fijo. Esto me interesa mucho, ¿ya? Que también es parte de los parámetros de $100.000. Entonces tengo un flujo de caja libre por el que ya puedo sacarle los indicadores de rentabilidad. Si a este flujo de caja libre, que normalmente se llega hasta acá, le incluimos el préstamo, o sea, la amortización e intereses, tenemos el flujo de caja del accionista. Y para nuestro cálculo vamos a sacar la rentabilidad aquí, a este nivel. A este nivel. Vayamos a hacer. El banco. ¿Qué tasa de descuento elegimos? A ver, ¿dónde está la fórmula? Acá. ¿Ya? ¿Qué tasa de descuento elegimos para hallar el banco? ¿Quién me dice? Acuérdense, el banco, ¿lo están viendo acá? Lo voy a poner más grande. Más BNA. Necesito una tasa acá. Y el flujo. Entonces, yo tengo que elegir de los parámetros una tasa. ¿Qué tasa elijo? Si yo evalúo esos 100.000 y le pongo la tasa social de descuento del carbono, yo diría que toda la rentabilidad está basado en el carbono. O sea, esos $261, ¿ya? Que he calculado en función a la información que se tiene, ¿ya? Del parámetro que es el producto de, que es el producto de 7.17 por 36.38, ¿ya? Eso es lo que ganaría mi proyecto con la tecnología, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la tecnología afecta mi proceso productivo, mejora mi productividad, reduce mis costos por cambio de fuente de energía, etc. Entonces, el efecto solo en carbono es aislado y lo voy a tratar así, de esa manera, en forma aislada. Entonces, no voy a poner un parámetro, este 4%. Solamente si trato al carbono, ¿ya? En forma aislada, sí voy a poner el 4%. Es decir, para saber la rentabilidad del carbono, no la rentabilidad de mi proyecto. Para hallar la rentabilidad de mi proyecto, utilizo como tasa de descuento, no tasa social de descuento, sino tasa de descuento, la tasa de interés. Es decir, voy a ser más exigente y coherente con mi proyecto al elegir una tasa por el que más o menos yo conseguiría un crédito en términos razonables, ¿no? En términos del sistema financiero peruano. Lo conseguimos a 13%. Sí, yo consigo 13%. Más o menos, sí. Logro esta tasa. Y es una tasa más o menos competitiva, incluso, frente a las alternativas que tengo, ¿no? En otro país es muy alta, muy cara.
¿no? Pero acá el costo del capital es muy alto. Entonces, pongo esta tasa, ¿no? BNA, la tasa, 13%, punto y coma, voy acá, y hago el flujo. ¿Dónde estás? El flujo, lo voy a borrar. ¿Qué flujo elijo? Este flujo. ¿Desde el año 0? No, desde el año 1. Elijo hasta el año 20. Y ahí está, me sale lo mismo. Bueno, no sale lo mismo, ¿no? Porque le tengo que sumar la inversión, que cuando es en el año 0, los $100.000 y pico de deuda. Ahí está. D24, D29. ¿Cuál es la diferencia? Este es D24 y D29. Que es lo mismo. A ver. El costo-beneficio. ¿Qué significa? ¿Cómo lo hallo, no? Por cada dólar invertido, ¿cuánto es de retorno? En teoría nos salen, por cada dólar invertido tenemos 5 de retorno. ¿Y cómo lo hallamos? A través del dividir el BAN de ingresos contra el BAN de costos, ¿no? A la misma tasa de descuento. Pero ojo, acá no tengo todos los ingresos y los costos ordenados. ¿En dónde los tengo? Los tengo solamente en la parte de arriba, en donde donde es más general, no tengo todos los demás ítems. Es decir, mis ingresos, claramente, y los costos. ¿Qué sucede cuando ustedes no tienen nada de esto? Solamente tienen el diagnóstico RSP. Como me ha sucedido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Acá. Solamente tienes el diagnóstico RSP. ¿Qué significa? Que solamente tienes cuánto vas a producir de carbono. ¿Cómo saco yo mi beneficio, costo-beneficio con carbono y sin carbono, o con cofinanciamiento y sin cofinanciamiento, ¿no? Definitivamente, con cofinanciamiento tiene que ser más rentable que sin cofinanciamiento. Entonces ya esa es una ventaja de la oportunidad de los parques industriales. Acceder a cofinanciamiento, es decir, parte de tu deuda la va a pagar el programa o te va a suavizar el pago de los intereses. En este caso, ¿qué hacemos? Vamos a medir el BAN de ingresos contra el BAN de costos. Y aquí lo tenemos, ¿no? ¿A qué tasa de descuento? Aquí sí podemos discriminar. Porque tengo ingresos totales y tengo costos totales. ¿Cuál sería la tasa de descuento? La tasa social de descuento. ¿Por qué sería la tasa social de descuento? Aquí estaría, aquí están dos factores de ingresos. Una
que responde a la naturaleza del negocio de los congelados, y la otra solo por carbono. Miren la diferencia. La nueva tecnología me produce un ahorro en carbono, pero sus ingresos son muy pocos. Si solamente fuera el efecto carbono, sería muy poco el ingreso que me produce. ¿Cómo aíslo el tema del ahorro de carbono y lo diferencio de la productividad por negocio, ¿no? Por el negocio de la empresa? Sobre todo cuando el costo es el mismo, es la misma maquinaria. ¿Qué tendría que hacer? O sea, para aislar solamente el tema del carbono y saber cuál es la rentabilidad del carbono, así como me ha salido acá en el análisis previo, ¿no? Que tengo solamente el carbono. Y sale muy bajo, ¿no? Todos los ratios salen muy bajos. ¿Por qué el carbono es tan poco rentable? ¿Quién me dice eso? ¿Puedo o no puedo distinguir la rentabilidad del carbono? Tendría que separar la maquinaria, el equipo, solo para el efecto carbono. ¿Y cómo puedo hacerlo en costos? Yo lo puedo hacer en ingresos, sí, lo puedo hacer, acá los tengo. Puedo hacer el van de aquí, solamente de esta línea, que es producto del negocio, pero también puedo hacer solamente la parte del carbono. ¿Qué me interesa a mí? Son los costos marginales, es decir, por cada unidad productiva en la nueva tecnología, ¿en cuánto aumenta el costo? Pero ojo, que la nueva tecnología nuevamente me produce igual aumento de productividad. ¿Sí o no? ¿Cómo lo discrimino? Nuevamente tengo el mismo desafío porque me genera el mismo efecto. Tendría que copiar hacer una copia, ¿no? Este plan de inversión y ponerlo acá. Sin y con. Ahí, me salté. No, ni hablar. Ya, es porque está activado. Está la hoja activada. Si estuviera acá, a ver, no. Cambiar nombre. ¿Cómo? No. ¿Ves? ¿Cómo? Ya, a ver. Ahora sí. Entonces tendría que hacer el análisis sin proyecto, sin inversión, ¿no? Y cómo está, y cuál es, y hacer la diferencia. En cuánto me añade la rentabilidad al costo-beneficio solamente tenerlo sin proyecto. La diferencia la veo acá. Sacaría el costo-beneficio sin proyecto menos el costo-beneficio con proyecto. Acá esto es con proyecto. Pero sigamos. El van del proyecto con financiamiento. Ah, ahora sí. Es con deuda. ¿Y a qué tasa? ¿Cuál sería la tasa de descuento? 13%. Así es. Nuevamente, ya. Si discriminamos y le ponemos otra tasa de descuento, estamos manipulando el proyecto, ¿no? Estamos haciendo más generoso el
esta parte del proyecto con esta, ¿no? Cuando es el mismo proyecto, nada más son diferentes formas de analizar. Es el mismo proyecto, tiene que tener la misma tasa de descuento, es el mismo nivel de inversión. ¿Mm? El TIR básicamente es una tasa de retorno en la cual hasta donde la rentabilidad se hizo cero, y la podemos ver. Un ratito, Claudia, un segundito. Y la podemos ver. A ver, ¿dónde estás? Acá le tengo que achicar, porque si no, no lo veo. Acá. Bueno, acá, lo podemos ver acá. Miren. Miren este cuadro. Este es un gráfico que te aproxima a la TIR. ¿Cuánto sale la TIR? 71%. ¿Cuánto? 71%, ¿sí? Aquí está. Ya. Este gráfico acá. Bueno, este cuadro te dice que entre 70 y 75% el BAN pasa de positivo a negativo. No, obviamente no nos interesa cuando el BAN está en negativo, ¿no? ¿Y a qué tasa de descuento? A partir de 75%. Ya, es muy caro. Si tuviéramos un crédito al 75%, si se dan cuenta, si estuviéramos juzgando una tarjeta de crédito que está por este lado, está por estos porcentajes, miren el margen que tenemos. O sea, es antieconómico usar una tarjeta de crédito. Eso es lo que te dice, ¿no? Pero acá el TIR te pasa de positivo, de una rentabilidad positiva a una negativa. El límite, 71%, está acá. Que no podemos desligar a la nueva tecnología es el rendimiento y la productividad. No lo podemos desligar, ¿no? Si pudiéramos desligarlo, ¿qué parte de la tecnología contribuye a generar utilidades solo porque aumenta o mejora la producción? Allí sí podríamos hablar de el efecto del carbono. Lo que nos queda es solo hacer el análisis con proyecto y sin proyecto, con carbono y sin carbono, pero en los dos casos, o sea, perdón, en el caso del carbono, sí no se puede diferenciar cuál es el efecto solo del carbono hasta que lo contrastemos con el proyecto sin ningún cambio. Y aquí hay dos cosas, que necesitamos en el BAN con carbono tener dos tasas de descuento. Si se dan cuenta, tenemos en los parámetros dos tasas, uno que es generoso, tasa social de descuento del carbono, 4%, y en la otra del mercado. Entonces, ¿con cuál comparamos? ¿Con cuál descontamos? No podemos usar la tasa social de descuento del carbono del 4% a todo el proyecto, pregunto. Tenemos dos tasas. ¿Con cuál descuento? El proyecto con carbono. Hemos usado la tasa de interés. Y lo hemos hecho muy competitivo, pero muy exigente para el carbono. El carbono no, desde este punto de vista, es muy poco rentable. Pero es el que nos provoca el cambio. Primero, la primera diferencia es que la tasa social de descuento es una tasa social porque le interesa a la sociedad el activo carbono, ¿ya? Le interesa el bienestar que produce la disminución de carbono. Entonces, es para proyectos de inversión pública,
no para proyectos de inversión privada. 2, si yo quiero tener un financiamiento, el financiamiento de un banco, y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo parte del financiamiento del programa Zonas Industriales Sostenibles o Parques Ecoindustriales y miren la generosidad del proyecto, ¿ya? Yo lo presento a un banco. Y mi banco, y el banco va a decir, oye, qué bien, está muy rentable. ¿Cuál es la tasa de descuento que has usado? Si el objetivo es vender el proyecto al banco para endeudarme con el banco a otra tasa de interés, yo le presento la tasa social de descuento del carbono porque les voy a decir, el objetivo de la empresa no es hacer dinero, sino es disminuir el carbono y beneficiar a la sociedad. Entonces, ustedes véanme como un proyecto social. Ya, pues anda a la banca de fomento y que te den la tasa de interés, que te presten ellos, no yo, te puede decir el banco. Porque a mí me interesa el dinero, porque es mi negocio. Y es cierto. Pero con una tasa de descuento del 4% que está permitido para proyectos de inversión pública, porque el carbono es algo público, de interés público, puedo evaluar el proyecto y la contribución del carbono si fuera un proyecto público. Es decir, si produce a través de COFIDE, premia a los proyectos de cambio tecnológico, yo le presento a esa tasa social de descuento que me permite los proyectos de largo plazo relacionados a carbono. Pero si me presento a una banca privada a conseguir dinero, yo como funcionario de la banca privada le voy a preguntar, ¿cuál es la tasa de descuento que has usado? 4%, no, cámbiala, porque yo no creo que puedas conseguir esa tasa, pues, ¿no? La tasa que puedes conseguir, la más aproximada, es 13%. Entonces, mídela de nuevo y evaluamos tu crédito, pero a 13%. Ojo, estamos hablando de qué es lo que presentamos ante los agentes económicos que nos van a dar el crédito o que nos van a aprobar el proyecto. ¿Ya? Si le presento a la gerencia de los ecoparques, ¿qué tasa de descuento pongo? ¿Qué creen? ¿Cómo pensarían la gerencia de los ecoparques? Tiene que ser la tasa comercial, 13%. Bueno, en papel yo puedo medir las dos tasas, ¿no? Y saco que es rentable o no con las dos tasas de descuento. Pero no estoy valorando la oportunidad que tengo con la tasa social de descuento para el carbono, que es justamente lo que buscan los ecoparques. A los ecoparques no les interesa meterse en el negocio de ningún tipo de sector o actividad industrial en sí mismo, sino lo que les interesa es el carbono, disminuir el carbono, cambiar la matriz tecnológica. Entonces a ellos sí se les vende el proyecto de carbono y se descuenta a una tasa social del carbono. Se pueden hacer las dos cosas, ojo, ¿ya? Y el escenario de riesgo no va por ese lado, va en cuanto es uno generoso con el proyecto, porque a mayor tasa de descuento, más exigente es el proyecto, ¿no? O sea, necesitas que sea rentable. El tema es, ¿la rentabilidad por dónde viene? ¿Viene por el carbono o viene por la naturaleza del negocio? Viene por la naturaleza del negocio. Así es, pero como no interesa la naturaleza del negocio, no es asunto hacer, si no seríamos pro compite, pro inversión, no sé, agroideas, ¿no? Otro tipo de fomento, otro tipo de ayuda. El que nos interesa es ayudar a los proyectos bajos en carbono, a cambiar su matriz tecnológica, y necesito yo evidenciar las bondades de este proyecto,
¿no? El tema es que apalanca, si ustedes se dan cuenta, cambiar la matriz tecnológica apalanca la productividad, pero no es el objetivo la productividad, solo la apalanca como consecuencia. El objetivo, desde el punto de vista de la empresa, es, sí, la productividad, pero el objetivo de los ecoparques es el carbono, y ustedes los tienen que cuantificar en la medida de lo posible, ¿no? Y ese es el tema, porque si no se estaría metiendo en proyectos de inversión privada, ¿no? Que básicamente obedece al negocio de cada industria, ¿no? Que es justo lo que quiere el empresario. El empresario quiere aprovechar una oportunidad para mejorar su productividad. Y nuevamente, ¿no? El proyecto tiene las dos bondades: aumenta la productividad y, y mejora los procesos productivos en forma más limpia. Pero por ahí no va la rentabilidad, no por lo menos evidente, ¿no? Nosotros sabemos que sí, que es bueno para la sociedad, que cumplimos con las metas nacionalmente determinantes, las contribuciones, los compromisos climáticos, ayudamos a promover el cambio, no solo en la producción, sino también en el consumo más limpio, etcétera, una nueva sociedad. Pero todavía estamos comenzando, ¿no? Y tenemos que convencer. Calcular el van con carbono, el van sin carbono, ya, con proyecto o sin proyecto. Pero sobre todo, el costo-beneficio. Porque un análisis ex ante pueden ver que los parámetros son los mismos. Digamos, si a los dos proyectos lo hacemos con una tasa de descuento del 13%, ¿ya? Vamos a ponerlos básicamente con la misma línea de partida a los dos proyectos, ¿ya? ¿Qué equivale? Que los proyectos con carbono tendrían que tener una suficiente productividad como para distinguirse de los proyectos sin carbono. Y por ahí no se notaría el beneficio del carbono, sino más que todo la productividad de la tecnología. Pero si lo hacemos con tasas de descuento diferenciables, allí sí vemos que el carbono disminuiría su descuento. Pero tampoco sería mucho el efecto, porque miren lo que se ingresa por carbono. $261 para un proyecto que tiene el 15%, o sea, tiene una elevada tasa de ahorro de carbono. Es decir, con una tecnología intermedia se está ahorrando el 15% de carbono de lo que es de haber seguido con la tecnología antigua. Sin embargo, eso no es suficiente solo para ver la rentabilidad del carbono, pero sí la rentabilidad y la productividad. Esa es la moraleja al final. A ver, volvamos acá a la presentación. Y aquí presenten sus dudas. Acá. ¿Dónde están? Estamos viendo el Excel aún. ¿Están viendo el Excel? Todavía. Ah, ya. A ver, creo que me quito. Yo estoy en el controles, dejar, y ahora compartir pantalla.
Ya, ¿están en el PowerPoint? ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, ya. El análisis de riesgo. A ver. Primero, ¿qué riesgos se pueden medir y qué riesgos no? No todos los riesgos se pueden medir, pero todos los riesgos se pueden poner en escenarios, sí. Entonces, hay riesgos que son cuantitativos, hay otros casi cuantitativos y hay otros que no son nada cuantitativos, son cualitativos, ¿no? Y se pueden poner en escenarios en el que uno pueda tener planes de contingencia para hacer frente a esos riesgos y disminuir los efectos de esas amenazas, ¿no? Y dependiendo también que consideren como riesgo, sobre todo para la parte cualitativa, porque en la parte cuantitativa ya por lo menos tenemos un número en el que podemos definir la intensidad de esa amenaza, la intensidad de daño, la intensidad de la catástrofe, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la frecuencia o la probabilidad de ocurrencia. Es más fácil medirlos con datos cuantitativos, ¿no? Porque ya le ponemos número y sabemos cuál es la clasificación. Alguien está en la sala de espera y ya ingresó. Ya. Sí. Entonces, para todos los tipos de eventos no podemos hacer escenarios de riesgo, ¿no? Solamente aquellos en los que podamos saber el resultado de los eventos y la simulación de esos eventos para hacer una frecuencia, unos datos inventados que nos permitan hacer una distribución de frecuencia, una distribución de probabilidades para saber en dónde cae la rentabilidad o en dónde cae la mayor amenaza, hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puede aguantar la empresa, el proyecto. Solamente tener ese escenario de riesgo ya te hace más previsible el proyecto, ya le da mayor calidad a tu proyecto, porque estás considerando que puede ser muy rentable, pero también puede ser muy riesgoso. Y en esos considerandos es que se toman las decisiones, ¿no? Se ponderan las decisiones, ¿ya? Para el caso práctico, de lo que nos concierne, es mirar, primero, que el proyecto sea rentable, ¿no? Ver que el proyecto tenga bondades suficientes como para acceder a estos incentivos. Yo les estaba hablando de lo que se está haciendo en el Callao como proyecto piloto, ¿ya? Y de las casi reglas que ya se han propuesto y los arreglos institucionales que se están haciendo para implementar el proyecto. Es decir, ya se tiene casi todo, ¿no? Básicamente están por firmar el contrato de fideicomiso. Para lo demás todavía no sé, porque todavía no está normado, ¿no? Se necesitan ciertos arreglos institucionales regulatorios. Pero para nosotros ya tenemos un método de cómo evaluar y de cómo hacer el plan financiero. A ver, en el riesgo logístico tenemos ingresos que varían del 8 al 15%, del 8 al 15% va a crecer. Yo pregunto, el crecimiento del sector logístico de frío
crecimiento, no de crecimiento, aumenta la amenaza, aumenta las pérdidas de la empresa, disminuiría su BAN. No. No, porque crecerá. Ahora, si dice solo varía de 8 a 15%, puede variar hacia abajo también, ¿no? El petróleo disminuirá en 3% al año. ¿De qué forma se relaciona esa variable con el negocio del servicio de transporte de aéreo de congelados? Porque hay El variación costo en de la la tasa. energía. ¿Cómo? ¿El qué? El costo de la Disculpe, energía. El costo de la energía. Ahora, pero hay otro factor muy importante para esa empresa, y es la variación de la tasa representativa del mercado del dólar. claro, y por eso también hay un parámetro de inflación. Ahora sí, la inflación puede discriminarse de diferentes formas, ¿no? Hay inflación de precios al por mayor, de combustibles, de un montón de una cartera de materias, ¿no? Entonces sí se puede variar en función a cómo afecta esta variable en las demás que están dentro del proceso productivo, ¿no? ¿Qué equipos, maquinarias, insumos dependen de o se mantienen sin cambio tecnológico? No crean que con $100,000 se va a cambiar una empresa que ya tiene deudas de casi 7 millones, solamente con 100,000. Esto es un caso nada más dentro de la empresa, un evento exploratorio de cambiar la parte de los equipos que tiene, ¿no? Aprovechando justo la oportunidad que da el Estado y la cooperación internacional para este cambio. Pero la deuda que tiene ya la empresa es de cerca de 7 millones. Entonces, sus activos van por otro lado. Su negocio, su rentabilidad va por otro lado. Solamente estamos hablando del proyecto, ya no de la empresa. La empresa es rentable, está en el mercado y ahora lo que se tiene que justificar es solo el proyecto, solo esos $100,000, ¿no? En qué condiciones y si vale la pena, si es rentable, ¿no? Riesgos sociales. Lo que quiero decir acá en estos supuestos de mercado, en esta matriz, es que no todos los riesgos se pueden cuantificar, ¿no? Entonces uno tiene que elegir aquello que pueda medir para hacerlo evidente. Acuérdense que estamos buscando sostener el discurso proambiental al que nosotros le tenemos simpatía y estamos convencidos de que por ahí va el camino. Pero necesitamos evidencia. Y la evidencia va más por aquello que es cuantificable. A ver, acá está. Entonces, tenemos riesgos logísticos, hemos calculado lo que dice que es probable que cambie del 8 al 15% y hemos calculado el BAN. Falta calcular de 0 a 7%, ¿ya? Esta parte que he puesto en colores. Lo mismo los riesgos sociales, solamente he calculado el BAN de 0, por ciento de variación de los costos y del 15% de variación de los costos. En la medida en que aumente, el BAN va a ser menos rentable, ¿no? Va a ser menor el valor. Y en los riesgos ambientales, se tiene el dato del 10% de los costos, es lo más probable que varíe, pero se tiene que hacer toda la variación de los costos de 0 a 15 o más para que se tenga un patrón de conducta del BAN. Lo lógico es que disminuya,
de 1.288.000 a menos, ¿no? Lo que hacen los analistas de inversiones que tienen datos o que pueden simular datos a través de escenarios de probabilidad es saber cuál es la mayor probabilidad de que el BAN sea positivo o la probabilidad, calcular la probabilidad de que el BAN sea negativo. Y sobre esas probabilidades es que se premia o se castiga el riesgo. Llegar a ese nivel de probabilidades es tener el nivel más avanzado de análisis de riesgo, ¿no? Pero eso primero descansa en la calidad de nuestra selección de variables, luego en nuestra calidad de medición de esas variables y en la calidad de todo aquello que construimos sin datos, con supuestos, dándole coherencia a todo el análisis. La evaluación de riesgos es la forma de valorar el grado, el nivel, la frecuencia, la gravedad o la intensidad de una amenaza. Y para esto tenemos lo más avanzado es conocer la probabilidad de esa amenaza, pero generalmente actuamos en condiciones de incertidumbre, en donde podemos incluso conocer los diferentes estados de los eventos y de los peores eventos, de los eventos catastróficos, pero no conocemos la probabilidad, porque a su vez no conocemos la frecuencia. Y porque muchos de los eventos son extraordinarios, es decir, ocurre una vez un incendio en la fábrica, ocurre, pero no sabemos con qué frecuencia porque no se tienen datos, ¿no? Entonces, los métodos que tenemos para hallar son los que había mencionado: cualitativa, semi-cuantitativa y cuantitativa cuando tenemos la intensidad de la amenaza, del evento catastrófico, y la frecuencia o probabilidad en números, ya es cuantitativa, ¿no? Y cualitativa es cuando sabemos el resultado de los eventos, pero no sabemos ni su frecuencia ni su intensidad, aunque podemos escalar hasta la intensidad. Pero no en números, sino en categorías cualitativas, ¿no? Entonces, en la evaluación cualitativa podemos hacer una estimación de los estados de probabilidad y de intensidad o severidad de la amenaza. Y podemos hacer cuadros de riesgo ad hoc por las variables importantes. En la semi-cuantitativa ya le damos rangos, ¿ya? Y cierto número de lo que es más frecuente de lo que es improbable. Son categorías que ustedes les dan. O sea, construimos estas categorías para saber los límites en cuanto se encienden las emergencias. Para un plan de inversión es importante conocer el riesgo porque va acompañado de la rentabilidad. Y nosotros somos aversos al riesgo, no queremos riesgo, pero tenemos que conocerlos. Nadie quiere un evento catastrófico en la vida de ninguna persona, pero tenemos que conocer que existen y que van a ocurrir en algún grado o frecuencia, ¿no? Y cuando conocemos ya en forma cuantitativa ya los números, la frecuencia, en cuanto a intensidad y en cuanto a su probabilidad, ya podemos hablar de un análisis de riesgo cuantitativo que nos permite ponderar, jerarquizar las amenazas según su nivel de riesgo, ¿no? A lo que nos interesa a nosotros es todo aquello que afecte al BAN, al costo-beneficio, a la tasa interna de retorno, ¿ya?
y no es hacer tanto un ejercicio teórico, sino más aplicado, ¿no? Aplicado al objetivo de vender el proyecto, de aprobar el proyecto, o sea, que nuestro proyecto sea merecedor de este incentivo, y los demás filtros los hará el evaluador, ¿no? La gerencia de los ecoparques. Pero a nosotros nos toca presentar proyectos que tengan esas consideraciones en el análisis, ¿no? No es un proyecto de inversión pública, por tanto no pasa por un protocolo tan estricto y con parámetros ya escritos, ¿no? Estamos básicamente compitiendo en un número pequeño de empresas, ¿no? Por acceder al incentivo. Entonces, va a haber proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, categorizados por los evaluadores. Y la calidad del proyecto son lo que hacen ustedes, ¿no? Entonces, al análisis de la rentabilidad, el reporte de la inversión tiene tres componentes, ¿no? El análisis de la rentabilidad del proyecto, ¿ya? Con los indicadores y parámetros con el que se basa el proyecto, sustentados por los componentes científicos o técnicos que justifican la tecnología, la adquisición de estos componentes, pero en términos de dinero. El análisis de riesgos, ¿no? En donde se tenga claro los escenarios y los planes de contingencia para disminuir el riesgo en lo posible, ¿no? Y parámetros y supuestos para que se tenga los valores límites que permitan hacer el ejercicio de calcular los indicadores de rentabilidad a esos valores límites, y uno puede tener cotas o rangos en donde el proyecto se mueva. Digamos, que no conozcamos la probabilidad de hacia dónde se mueve, pero sí sabemos todos los escenarios que pueden resistir el proyecto y los límites, ¿no? Si varía en un 10%, el proyecto ya no es rentable, ya, eso lo tenemos que saber en papel ex ante. El objetivo es valorar la rentabilidad a partir de los pronósticos de los flujos de caja. Es un plan de inversión. Estamos hablando de dinero, pero además está sustentado en ciencia, en tecnología. Frente a las incertidumbres que rodean las variables que componen el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, el analista cuenta con algunas metodologías para medir ese riesgo, ¿no? El análisis de sensibilidad, el método de escenarios y el análisis de riesgo cuando ya se conocen las probabilidades, que es lo más avanzado, ¿no? El tener un análisis de riesgo propiamente cuantitativo, ¿no? El análisis de sensibilidad es básicamente poner a prueba las variables que afectan los ingresos o los costos. El método de los escenarios es construir escenarios límites, pésimos, malos, regulares, buenos, excelentes, para saber qué hacer. Hay alguien admitir, ya. Y el análisis de riesgo ya es ponerle número a la intensidad de los eventos de las variables, de los valores límites de las variables y la probabilidad de ocurrencia. Entonces, se elige y se evalúa una por una las variables más importantes y se miden los rangos de sus valores extremos. Es importante, como les digo, saber los valores extremos, porque de esta forma
comprobamos hasta dónde es sensible el proyecto, ¿no? Imagínense. Ustedes que manejan las tecnologías pueden dar ejemplos de qué componentes pueden ser sensibles a los cambios, ¿no? Estaba hablando Mirta o Yadira, no recuerdo quién, sobre la obsolescencia, ¿no? Obsolescencia de ciertos equipos. Entonces, en contabilidad existe, ¿no? Ya el método para prevenir esa obsolescencia, que es lo que hemos visto en la cuenta de, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cómo se llama esta cuenta, esta partida contable, en donde se previene la obsolescencia de un equipo? ¿La depreciación? ¿Te refieres La a depreciación, así es, ¿no? para la Y vida pregunto, útil? ¿la depreciación acelerada es favorable o no a las empresas? Aquí se evalúa el grupo de variables en los escenarios, ¿no? Se evalúa el grupo de variables que corresponden a cada escenario y los escenarios se miden en conjunto y se logran una percepción de riesgo por cada escenario, ya no por cada variable, ¿ya? Para eso también uno puede descansar en diagnósticos del sector, evolución del sector, o evolución de la economía en general, evolución de la política en general, que no nos da mucho norte, ¿no? Pero uno se apoya en eso, ¿no? Y el análisis de riesgo ya se tiene la distribución probabilística de los resultados esperados en el BANTIR, beneficio-costo del proyecto, aportando un perfil de riesgo-rentabilidad justamente a la decisión de invertir. ¿Invertir o no invertir? La primera decisión, ¿no?